Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de discusión y de propuestas. Nuestra invitada de hoy es la doctora Raquel Bernal, la rectora de la Universidad de los Andes, primera mujer rectora y tal vez la rectora más joven que ha tenido, o el rector más joven que ha tenido la universidad en toda su historia. No solamente es una economista con doctorado en la Universidad de NYU, sino que es economista de formación en la Universidad de los Andes y ha sido una gran investigadora sobre los temas sociales en nuestro país y es ante todo una experta en medición de impacto. Muchos de sus estudios, de sus documentos, de sus publicaciones han sido citadas en grandes referentes académicos en el mundo y nos complace que esté hoy con nosotros en Tres Respuestas. Bienvenida, Raquel. Buenos días, presidente. Muchas gracias por invitarme a su podcast. Un placer estar acá conversando con usted sobre los temas de política pública que tanto compartimos. Bueno, primero, para mí es un verdadero honor, Raquel, tenerte acá y has hecho una carrera espectacular, una carrera muy bonita. Has estado en la investigación, has estado en la docencia, has publicado muchísimo y hoy tienes el reto de liderar la universidad más prestigiosa que tiene nuestro país y quizás la mejor rankeada en todos los rankings internacionales de universidades. Entonces muchas personas van a preguntar, oiga, ¿cómo esta señora tan joven, tan pila, llegó tan rápido a esos retos? ¿Por qué nos cuentas un poquito de quién es Raquel Bernal y cómo ha sido toda esa trayectoria de vida? Yo, presidente, soy hija de una maestra rural. Mi mamá fue maestra en municipios del Huila, en donde nació. La familia de mi padre boyacense, también en la agricultura. Y mi abuela materna, cuando quedó viuda, se obsesionó porque mi papá se educara. Entonces, pues lo sacó adelante en el Colegio La Salle en Bogotá. Mi papá vivía acá solo, el resto de la familia se quedó en Boyacá y después se empecinó en que él fuera profesional. Entonces mi papá llegó a ser arquitecto de la Universidad Nacional. Y digo yo, presidente, que esa señora es la que me puso en donde estoy ahorita, porque tenía esa obsesión por la educación y el hecho de que mi papá fuera primera generación de graduados de universidad, se trasladó a Bogotá, pues me permitió a mí la vida que tengo ahora. Entonces, pues creo fervientemente en la educación, esa es mi historia de vida. Yo después, gracias a eso, pues estudié en la Universidad de los Andes, como usted ya contó, me fui a estudiar doctorado a través también de muchas palancas, muchos mentores que me dieron alas a medida que yo estaba creciendo. Trabajo en la universidad desde hace 19 años como profesora investigadora de economía. Me especializo en los temas de política social, evaluación de impacto. Mi consentido es la educación inicial, a la que he dedicado mucho de mi esfuerzo. Y en la pandemia, el entonces rector Alejandro Gaviria me nombró vicerrectora académica, la tarea quizás más difícil que jamás he tenido, porque era el tránsito a la educación en línea y proteger el aprendizaje de 20,000 estudiantes que tenemos en la universidad para que esto no interrumpiera sus procesos de crecimiento profesional y personal. Entonces, esa es un breve recuento de mi historia hasta llegar después ya en el año 2022 a ser elegida como rectora de la universidad. Qué belleza de trayectoria. Y una pregunta, ¿esa abuela vive o ya murió? No, mi abuela ya murió, pero una mujer a la que aprecio mucho porque tenía ese sueño de la educación. Y ella pues no tenía esa educación, pero realmente le creía y le apostaba a eso. Y digo yo que en verdad la historia de mi familia está muy marcada por esa decisión que ella tomó. Yo de alguna manera también en mi historia familiar tengo varios educadores que fueron del lado de mi padre, también del lado de mi madre y mis abuelos que tuvieron que surgir también de la Colombia rural profunda y que hicieron cada uno su proyecto de vida, siempre nos decían lo más importante es la educación. Mi padre también nos decía, yo lo que les quiero dejar a ustedes es la educación y eso me lleva a tocar uno de esos temas que has abordado desde la investigación, que lo has abordado desde el análisis y es la educación como factor de movilidad social y sobre todo también esa educación en la etapa inicial,
con María Victoria Angulo, compañera tuya de universidad, quien fue nuestra ministra, nos enfocábamos mucho en ese momento en, venga, ¿cómo podemos hacer para que los niños desde edad temprana empiecen a tener la formación psicosocial, psicoafectiva, el hecho de estar protegidos emocionalmente e ir desarrollando esa corteza prefrontal del cerebro que es vital para el desarrollo cognitivo a lo largo de la vida? Entonces quiero empezar por ahí. ¿Cómo está Colombia hoy? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y para dónde debemos ir en materia de educación inicial en ese trabajo con los niños y sobre todo para cerrar las brechas entre la ruralidad y la Colombia urbana? Pues, presidente, la primera infancia, que se encuentra desde la concepción hasta los 5 años de edad de un niño, es el periodo en el que el cerebro se desarrolla más rápidamente, de muchas formas. Es el periodo en que más crece el cerebro, el periodo en el que el cerebro tiene mayor plasticidad. Eso significa que se deja armar, se deja moldear de una manera muy sencilla. Entonces, por eso le llaman el periodo en donde es más fácil, relativamente más barato invertir, porque tiene ese momento en el que realmente uno, cualquier cosa que haga con los niños, de jugar, de conversar, de promoción del lenguaje, se convierte en conexiones neuronales que van armando diferentes piezas dentro de las funcionalidades del ser humano. Entonces es un periodo que hay que aprovechar, eso es lo primero. Si uno después crece, hay otros momentos de la vida en donde el cerebro vuelve a ser más maleable, pero en todo caso, si uno invierte más tarde, es más difícil, porque ya el cerebro no es tan susceptible a absorber lo que uno le da. Y por eso es que la educación inicial es tan rentable, porque si uno en esos 5 años le mete mucha inversión, eso paga. ¿Cómo está la situación de los niños y niñas en este momento? Y este es un panorama no solo de Colombia, sino latinoamericano. La situación de los niños ha mejorado mucho a lo largo de las últimas 2 décadas en términos de nutrición, de desarrollo cognitivo, de desarrollo socioemocional. Lo que no hemos mejorado lo suficiente es la brecha, como usted bien lo decía, entre estratos socioeconómicos altos y estratos socioeconómicos bajos, o lo que es lo mismo, grandes ciudades versus ruralidad, etcétera. Esas brechas, a pesar de que, por ejemplo, la desnutrición crónica ha ido decreciendo en muchos de los países de Latinoamérica, la brecha entre pobres y ricos no se reduce. Un ejemplo que a mí me parece dramático es la brecha del lenguaje. Entonces, a los 5 años de edad, un niño de estrato socioeconómico alto habla como un niño de 5 años, o sea, está a la par con la expectativa de su lenguaje. Un niño de estrato socioeconómico bajo habla como un niño de 3 años y medio. Claro. O sea, hay un rezago de 1 año y medio en lenguaje. Y resulta, presidente, que el lenguaje a los 5 años, predice uno cuánto salario va a tener. Es un predictor muy grande de desarrollo, aprendizaje, progreso académico. Entonces, el rezago que los niños tienen en vocabulario a los 5 años de edad ya es muy grave. Y eso pasó en tan solo 5 años. Y eso creo que es un ejemplo que nos permite establecer la importancia de invertir a tiempo. Entonces, si uno forma a los padres, si uno les enseña a los padres a desarrollar las competencias, las habilidades y qué tienen que hacer, cómo hay que estimular al niño, hay que leerle, hay que cantarle. Entonces, yo en trabajo de campo, presidente, por ejemplo, viajé muchas veces a municipios, pasaba días enteros con mujeres que cargan a sus niños a las espaldas mientras trabajan y pasaba el día entero sin que al niño le hablaran. Y yo les preguntaba, no te oí en ningún momento conversar con el bebé. Ellas me decían, pero es que como no me entiende. Entonces, los papás no tienen la información completa sobre cómo invertir en ese desarrollo temprano rápido. Entonces, ahorita, presidente, yo soy rectora y abogo por la educación superior de unas maneras en voz muy alta, pero si yo tuviera la plata, la metería toda en la primera infancia, porque lo que eso lograría es evitar que las brechas emerjan
y realmente el país se ahorraría un montón de otra plata, porque los niños que han tenido buena educación inicial tienen no solamente mejores desempeños académicos y por lo tanto mejores vidas laborales, sino que tienen menos riesgo de comportamientos adversos como la drogadicción, el alcoholismo, el crimen, tienen mejor salud mental y física. Entonces los ahorros del gobierno pues son muy grandes porque estas personas no son tampoco dependientes de protección social y otros recursos que el Estado a veces tiene que ofrecer en casos como subsidios, etcétera. Entonces es una buena inversión, la rentabilidad de eso pues se ha calculado en muchos tasas internas de retorno muy altas. Entonces, creo que todavía sigue siendo una deuda, presidente, de este país invertirle más a la primera infancia. Creo que... Para mí fue una obsesión, por ejemplo, tratar con el ICBF de ampliar lo más que se pudieran los centros de atención integral. Y obviamente también tenemos un déficit docente, porque ese es un tema que también es importante ponerlo sobre la mesa y es ningún sistema educativo es mejor que la calidad de sus docentes y nosotros tenemos una muy buena parte del profesorado de preescolar pues concentrado con niveles de ingreso mucho más altos. Ahora, el país ha logrado, como decimos coloquialmente, bandearse con un formato que ha sido el apoyo en los centros de atención integral, con las madres comunitarias, etcétera. Pero ahí necesitamos también cerrar esa brecha y eso me lleva también a la pregunta, ¿cómo estamos en Colombia realmente atendiendo la demanda docente con la formación que estamos teniendo en ese capital humano que es vital? Se habla mucho del modelo finlandés, se habla mucho también del modelo de Singapur, donde hay un proceso de selección, hay un salario de ingreso que es muy importante y sobre todo hay un gran énfasis en promover la docencia preescolar justamente por esos primeros años. De tu experiencia y lo que has visto con la investigación, ¿qué nos hace falta ahí? Y, por ejemplo, también desde tu rol hoy como rectora, donde estás estimulando nueva formación de talento, ¿cómo estás tratando de unir esa brecha con la necesidad de tener mejor oferta? Esa es una buena pregunta, presidente. De lo que yo he investigado en muchos programas del ICBF, que dicho sea de paso, creo que en verdad se ha hecho gran progreso. Este país fue pionero en Latinoamérica con la creación del ICBF. Los hogares comunitarios de bienestar familiar ya llevan más de 40 años funcionando en este país, con errores, pero que creo también hemos sabido cómo ir mejorando. Y sin duda alguna, presidente, creo que los docentes son el pilar fundamental de cualquier tipo de formación, tanto la inicial como la superior, como en la mitad. Lo que creo es que este país pues tiene el gran reto de que no podemos formar tan rápidamente esos superprofesores doctorados de los países nórdicos. Ese lujo todavía no nos lo podemos dar. Y creo que como ha construido Colombia es una vía que uno puede seguir elaborando, que es aprovechar el recurso, el talento humano comunitario. Porque también en este tipo de programas es muy importante contar con la apropiación de las comunidades en esta tarea, sobre todo porque son los papás los principales protagonistas del desarrollo durante la primera infancia. Lo que hemos encontrado nosotros es que incluso con personal que no son universitarios, que posiblemente incluso son bachilleres o que tienen un grado técnico, lo más importante es la formación, desarrollo profesional y acompañamiento de esos maestros centrados en unos objetivos muy específicos y en un currículo claro. Entonces, en este país nos regimos por la autonomía del docente en el aula, que a veces es un poquito riesgosa. Entonces, nosotros hemos hecho experimentos en más de 100 municipios de Colombia, en donde a las madres comunitarias o a las maestras de centros de desarrollo infantil las apoyamos en la formación sobre un currículo específico. O sea, ¿qué hay que hacer para realmente mejorar la nutrición de los niños? Acompañamos la formación de padres también en eso, ¿qué hay que hacer para el mejoramiento cognitivo, para el mejoramiento en desarrollo socioemocional? Y es un currículo, llamémoslo, muy prescriptivo. Uh-huh.
pero entonces uno después a esas maestras las puede evaluar, les puede hacer seguimiento, acompañamiento y formación en temas muy específicos para que ese currículo se pueda implementar bien. Y tenemos un ejercicio que era específicamente, por ejemplo, con los hogares comunitarios FAMI. Esos son para mujer gestante y niños 0 a 2. Y eso tiene unas mejoras como de 0.5 de desviación estándar, digo yo, solamente por la definición de un currículo y por formar a las señoras madres comunitarias en ese currículo específico y acompañarlas a ir mejorando sus prácticas dentro de ese lineamiento. Entonces, yo creo que es posible ir mejorando programas de esta manera, incluso apalancando en talento humano en el territorio, que no necesariamente tiene que ser doctorado, pero que uno puede con buenas prácticas y basados en la evidencia construir currículos que pueden ser realmente muy poderosos. Yo soy un gran defensor del sistema de atención y del sistema de madres comunitarias, porque hay un componente que también es muy importante y eso lo muestra toda la evidencia analítica, y es el papel del afecto, el papel del cariño, porque además hay un fenómeno que no deja de ser complejo también en la política social, y es que tenemos un país donde el 30% de los niños que nacen no son deseados. Entonces, muchos de estos niños carecen de ciertos espacios afectivos, y curiosamente también muchos de los que han investigado sobre el desempeño escolar se dan cuenta que muchas veces cuando hay traumas de carencias afectivas tiende a incidir en en la corteza prefrontal y por ende también en el desempeño académico. Y yo he visto en el sistema de madres comunitarias esa atención, ese cariño, ese afecto, que yo creo que es de las cosas que, dada nuestra realidad, nos debemos sentir orgullosos. Pero quiero también, antes de que pasemos a temas de política social y educación superior, hablarte de otro tema que yo sé que ha sido motivo también de investigación por parte tuya y tiene que ver con la brecha rural y la brecha urbana, donde hemos mejorado, pero todavía nos falta mucho. El promedio de años de escolaridad en la Colombia rural, por lo menos hace 5 años, eran 5 años, solo hemos logrado subir a 7 con mucho esfuerzo, pero en comparación con la educación y los años de escolaridad urbana, estamos hablando ya de 10, 11 años. ¿Qué podemos hacer para ir cerrando esa brecha? Y ahí quiero también de pronto tocarte el tema de la doble titulación, de empezar a también, para evitar la deserción en las zonas rurales, empezar a dar complementos de formación técnica o asociados con actividades productivas. ¿Cómo ves ese panorama? Uy, esa es una pregunta gruesa y muy importante. Lo primero es que yo veo que gran parte de la deserción rural, presidente, ocurre por la falta de pertinencia. Entonces, los estudiantes no están viendo cómo en el contexto que tienen, esos currículos que les ofrecen son pertinentes para la vida que a ellos les va a tocar. En ese sentido, pues la segunda parte de su pregunta está realmente enfocada a cómo creamos en combinación de diferentes tipos de educación un proyecto que sea pertinente para su ubicación, para los tipos y aspiraciones de vida que ellos quieren tener. Yo conozco dos, el del Ministerio de Educación que se llama Articulación con la Media, y hay otros que son más privados, el de Manizales, que es muy reconocido, de formación técnica en 10º y 11º. Entonces, en ambos lo primero que se ve es que esa gran deserción que ocurre en grado 9 no se observa en esos casos. La tasa de graduación de 11º es mucho más alta y hay una probabilidad mayor de continuar a educación superior o de continuar a empleabilidad al primer año después de graduarse. Entonces es un proyecto muy potente porque es una cosa ya más práctica para el joven que está ubicado en un sitio distinto al que están ubicados los de las grandes ciudades, que entienden por qué están estudiando eso. Yo creo que los jóvenes no entienden por qué están haciendo cálculo, precálculo, química, física, no lo ven pertinente, digamos, dentro de sus regiones. En adición, presidente, a que competimos con economías ilegales. Entonces, cuando la alternativa es algo que potencialmente es más fácil y de mayor retorno, pues es un gran reto para la educación rural. Entonces, creo que la alineación con los proyectos productivos territoriales es muy importante
Y realmente creo que las universidades que ofrecemos programas profesionales deberíamos estar más comprometidas con ese tipo de proyectos, porque lo que tenemos nosotros por ofrecer es esa excelencia académica, pero aterrizando a las ocupaciones prácticas, a los oficios, a las economías más pertinentes para cada territorio, y creo que cada vez más las universidades vamos a estar en esta tarea también, pero creo que es un puro tema de pertinencia. Y es más retador la lucha contra las economías ilegales que pues ofrecen Claro. una oferta que es más interesante de cara al joven, pero realmente la combinación de pertinencia con las vocacionales, técnicas, ocupaciones, etcétera, es muy importante para lograr reducir esa deserción. Raquel, yo quiero pasar un momentico por la política social, que ha sido también una de las obsesiones, y hay algo que está presente en tu investigación que es la palabra desigualdad, y es cómo podemos ir cerrando esa desigualdad. Para mí también esa fue una obsesión y es una obsesión académica, y uno va encontrando fórmulas prácticas. Yo creo que por un lado los sistemas de transferencias condicionales en Colombia han tenido un impacto, particularmente con alguien que tú también has querido y apreciado mucho, con Alberto Carrasquilla. Pusimos en marcha la devolución de el IVA para las familias más vulnerables, también con una incidencia interesante, pero entonces uno dice, bueno, ¿cómo todo esto me ayuda a mejorar mi coeficiente de Gini? Ese indicador que nos ayuda a entender qué tan desiguales somos y cómo podemos ir reduciendo esa desigualdad. Y uno aborda muchos aspectos de política social, pero aún así nos cuesta mucho. Cada mejora nos cuesta demasiado dinero, demasiada intervención, y inclusive mejorando en la microfocalización. ¿Qué podemos hacer estructuralmente? Si te dijeran, bueno, hoy usted está al comando, no tiene que pasar por ningún congreso, no tiene que hacer ningún consenso, usted tiene que tomar una política. ¿Cuál sería esa política que nos ayudaría a de manera más trascendental a hacer una sociedad más igualitaria? Entonces, presidente, comienzo solo reiterando que este tema es de su corazón y del mío, porque en verdad es la desigualdad de este país lo que nos ha llevado a este conflicto armado tan largo, y lo que nos ha llevado a ser un país que no alcanza su desarrollo y su progreso de manera óptima. Entonces es algo que hay que tratar de buscarle solución como sea. Si usted me pide una política, yo creo que esto es un conjunto de políticas. Si usted me pide una que priorizaría, es sin duda la educación inicial, por lo que ya le conté. Porque si uno hace esto bien desde el principio, con generaciones enteras, atendiendo en área urbana, pero sobre todo en áreas rurales, o sea, realmente atendiendo la brecha, lo que uno hace es que llega a los 5 años y esos niños no tienen brecha. Y solo tomó 5 años y podemos estar atendiendo varias generaciones, y eso creo que lograría igualar la cancha de una manera muy importante. Yo metería toda mi plata ahí. Pero claramente esto debería ser un conjunto de políticas que atiende muchos tipos de desigualdad que tenemos. Entonces, la concentración de tierras es un gran problema. La desigualdad de acceso a diferentes tipos de mercados también ocurre. Digamos, el tema de inclusión financiera, por ejemplo, es muy importante. Yo soy menos fan, presidente, de los subsidios que no tienen una condición. Entonces, a mí me gustaba mucho Familias en Acción por eso, porque realmente logramos elevar la escolaridad de muchos jóvenes con esa transferencia condicionada. Y Jóvenes en Acción y Empleo en Acción. No, Empleo en Acción, a mí también me encanta ese programa. Precisamente porque está uno obligando a que la persona invierta en sí misma de alguna manera, o los papás están logrando llevar a sus hijos al colegio. Las puras transferencias o subsidios me parece que son alivios temporales, que no son maneras de igualar la cancha de forma estructural. La educación a lo largo del continuum también, pero lo que pasa es que uno necesita iniciar bien. Entonces, si uno le mete la inversión a la educación básica y media,
pero no hizo nada en la inicial, ya todos esos niños comienzan con la brecha. Entonces, digamos, realmente estoy convencida de que si uno iniciara de esa manera, y eso tiene múltiples implicaciones que son importantes, una de las cuales, por ejemplo, es que en esa primera infancia uno tiene la oportunidad de malear el cerebro, de formar a los niños en prosocialidad o en equidad de género. Entonces, eso sí está en los países nórdicos bien documentado, que uno puede con currículos neutros al género generar unos jóvenes, adolescentes y jóvenes que, por ejemplo, no distinguen carreras masculinas de femeninas, pero también jóvenes que son más proclives a actos de generosidad, de compasión, de prosocialidad. Entonces, yo le apostaría a eso con un conjunto de otras políticas que atienden diferencias regionales, concentración de tierras, poco acceso a mercados formales. El mercado laboral es otra política muy urgente. Claro. Porque el tema de la informalidad laboral, que ahora está por 56%, pues también es una brecha en la cancha de todo el mundo que acceden a trabajos precarios versus a trabajos más sofisticados. Entonces, es como un conjunto realmente muy difícil de lograr, que no habría la plata para meterle a todo, en realidad, pero si hubiera poquita, lo dedicaría. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las cosas que con la ministra María Victoria le gastábamos tiempo todas las semanas era cómo poder lograr la mayor cobertura posible de educación inicial. Nosotros alcanzamos a llegar casi a 5 millones de estudiantes y eso era batallando. Y obviamente, ahora que mencionas todos estos ejes de la política social, y tengo que hablar también de redistribución, en Colombia, todos los colombianos, cada vez que hemos un debate electoral, siempre hay demanda por más educación, más salud, más vivienda, más acueductos, más fibra, más todo. Pero tenemos un país donde solamente el 5% de la población paga el impuesto de renta. Y se ha convertido prácticamente en un tabú abordar los temas de ampliar la base tributaria. Primero porque hay pirómanos especializados que cuando llega esa propuesta te incendia el país. Hablan de justicia social, pero cuando llegan a gobernar no hacen nada tampoco para corregir y siguen además perpetuando un error de gravar solamente a las empresas o a unos sectores de la población que son a su vez los que generan la mayor cantidad de empleo formal. Luego entonces se vuelve un círculo vicioso. Yo quiero también preguntarte por eso. Para hacer una buena política social se necesita una mejor política tributaria y por ende una mejor política fiscal. ¿Cómo podemos o cómo también desde la academia, desde la universidad, se puede ayudar a forjar un mayor consenso nacional sobre la urgente necesidad de ampliar la base tributaria para resolver muchas de estas desigualdades que tenemos en el país, en inversión en primera infancia, en inversión también en mejor calidad de formación para el empleo? Y ahora voy a hacer también una pregunta sobre el mercado laboral. Entonces, presidente, el tema de política fiscal yo creo que está bien diagnosticado. Esencialmente es que la tributación de persona natural pues es la más bajita de muchos países de la región y quizás muy, muy bajita comparada con países de la OCDE. Efectivamente, lo que usted acaba de decir. Entonces, la base de persona jurídica es muy bajita. Eso habría que aumentarlo. Y eso tiene múltiples beneficios, creo yo, porque no solamente es el recaudo, sino es la posibilidad primero de conocer, digamos, cómo es la situación de las personas, porque uno tiene que pasar sus cuentas, pero también la corresponsabilidad. Entonces, incluso si es una persona que gana salario mínimo, pero le toca tributar 100 pesos, es una persona ya muy empoderada, me parece a mí, que tiene el derecho a demandarle a sus gobernantes. Una cosa que pasa mucho en educación, presidente, es que la gratuidad nos ha hecho daño hasta cierto punto. Porque entonces el padre dice, esto yo no lo pago, yo no puedo ir a pelear al colegio. Esto es gratis. Y creo que eso ha causado una pérdida de empoderamiento muy indispensable para que los padres, las personas en general, puedan exigirle a sus gobernantes cosas. Y cuando uno pone al menos 100 pesos de impuestos, yo creo que ya se genera una pertenencia a esa identidad colectiva que llamamos sociedad. Entonces me parece muy valioso porque entonces el ciudadano ya entiende, yo sí estoy aportando, esto
entró en un puente, esto entró en más policía y yo puedo exigir mis derechos y creo que eso consolida unas democracias que son ahora muy frágiles. Entonces hay no solo la ganancia de ampliar la base, que es muy indispensable, sin plata no vamos a poder hacer nada de lo que usted y yo hemos mencionado aquí, pero sobre todo creo que es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Y la otra cara de la moneda son las formas de redistribución. También la literatura, mi amiga Marcela Meléndez ha escrito mucho sobre eso. Las estrategias de redistribución no las tenemos bien diseñadas. Entonces, la igualdad o el índice de Gini post redistribución no es que mejore tanto con respecto a antes de esa redistribución. Entonces, creo que hay unos márgenes de maniobra ahí que pueden ser importantes por exenciones, por devolución de ingresos, por digamos, los mecanismos que ya tenemos. Creo que eso se puede refinar. Pero esencialmente sí es, o sea, no se puede en un país tan desigual, con un nivel de pobreza tan grande, no se puede recargar los impuestos solamente en unos, porque eso también retroalimenta en el sistema productivo. Entonces sofocamos a los que generan más empleo y no apoyamos el fortalecimiento democrático de una gran base de población que podría estar participando, así sea con montos muy bajitos. Ahora, yo quiero que toquemos el tema de mercado laboral porque hablaste de informalidad, un reto enorme, aunque yo tengo una aproximación un tanto distinta. Yo creo que también la informalidad laboral tiene que ver con la informalidad empresarial. Y muchas veces esa informalidad empresarial es porque el negocio que está en el rebusque, el costo de formalizarse en términos tributarios es devastador. Por eso nosotros trabajamos mucho en su momento en la simplificación, en tener cargas diferenciales en la medida que las empresas iban evolucionando en su tamaño, etcétera. Pero hay algo que a mí me quita el sueño hoy en día y es, estoy viendo esta revolución de la inteligencia artificial y yo siento que aquí en Colombia la estamos viendo como algo lejano, como si fuera la guerra de las galaxias y resulta que es un fenómeno que en Estados Unidos está empezando a tener impactos muy rápidos. Uh-huh. Y lo que vamos a ver en el próximo año va a ser absolutamente disruptivo. Se cree, por ejemplo, que cerca del 40% de los empleos profesionales de análisis e investigación van a desaparecer. Se está viendo, por ejemplo, que las grandes compañías de software están saliendo de una muy buena parte de sus programadores y hoy están haciendo el coding con autonomía en AI, con Regenerative AI. Entonces, todos estos fenómenos, cuando uno los piensa en los países como los nuestros y ve uno las reformas laborales que están tratando de promover, todas son reformas laborales como para el siglo XIX, para satisfacer a la élite sindical, no se adaptan a la flexibilidad que requiere hoy el trabajador. A muchos de los jóvenes que se están formando hoy en la universidad, como la Universidad de los Andes, son jóvenes que de alguna forma son más nómadas laborales, que tienen experiencias más cortas, que de pronto tienen 2 o 3 fuentes de ingreso. Entonces, no veo yo, y esto también es patológico en América Latina, que estemos actualizando la legislación laboral, la legislación de la formalización empresarial como mecanismos urgentes de acción para poder reaccionar a toda esta revolución. Y mi temor es que lo que vamos a ver en un año va a ser casi que lo que en cualquier otra tecnología se hubiera demorado 100 años en darse. Entonces, ahí van 2 preguntas. Uno, ¿cómo se debe adaptar el mercado laboral? Y la otra, que es más espinosa, como rectora de una universidad prestigiosa que forma profesionales que son muy competitivos, que tienen por lo general una muy buena puerta de entrada al mercado laboral, ¿cómo están preparando a los alumnos para enfrentar esa revolución que a algunos les puede representar o no entrar al mercado laboral o perder su mercado laboral? O cómo también adaptarse con otra serie de habilidades a lo que pueda venir con esa revolución. Así es, bueno, la inteligencia artificial, el gran reto de nuestro futuro cercano. Entonces, presidente, entre la primera y la segunda revolución industrial, entre la segunda y la tercera, ocurrió un siglo. Luego de la tercera a la cuarta, 30 años. Y ahora en menos de nada, dice Silicon Valley, que en unos 6 años a más tardar vamos a estar en la superinteligencia artificial, es decir, la máquina más inteligente que la suma de toda la humanidad.
Y esos 6 años a mí me sorprendieron. Yo realmente no esperaba que fuera tan rápido. Entonces es un gran reto para todo. El mercado laboral, primero, tratando de todavía no meterme con la inteligencia artificial, el mercado laboral, en mi mente, la respuesta es: el mercado laboral, entre más flexible, mejor. Claro. Y en Colombia lo que hemos hecho es volverlo muy rígido. Tiene un poquito el concepto de protección del empleado. Lo que pasa es que no entiende bien la concepción de que la flexibilidad le da mayor movilidad y capacidad de buscar mejores opciones, porque el empleador entonces también es más flexible en la manera de abrir y cerrar sus oportunidades. Entonces es un mercado laboral flexible, lo que sería una respuesta óptima de política pública, que permite mayores flujos, como los mercados de países OCDE o países desarrollados del norte, que esta característica es lo que permite a la gente evolucionar más rápido. Pero si uno no facilita las movidas de entrada y salida, en ambos lados está causando fricciones que, digamos, son muy difíciles de solucionar a punta de pequeños pañitos de agua tibia. Y en parte por eso se ha causado entonces la informalidad, muy atado en todo caso el tema laboral al tema de educación. Realmente creo que hemos hecho una mala tarea de empalmar bien las necesidades de nuestros mercados laborales y nuestros proyectos productivos con la oferta educativa. Entonces el mercado colombiano, presidente, tiene 72% de ocupaciones que son técnicas y tecnológicas y el 28% restante son ocupaciones gerenciales tipo CEO. Uh-huh. Y la oferta académica es exactamente al revés. Formamos 30% para lo técnico y tecnológico y 70% para ocupaciones gerenciales que no existen en el país. Entonces ese descalce entre oferta y demanda ha generado realmente un gran problema en los mercados laborales, porque todos los jóvenes están buscando trabajos gerenciales y esta no es una economía de alto valor agregado. Esta es una economía todavía principalmente basada en recursos naturales. Uh-huh. Entonces, la educación ha estado como en un camino que no reconoce lo que es Colombia. Y creo que eso toca arreglarlo más temprano que tarde. Creo realmente que la formación técnica y tecnológica debe ser de altísima calidad, muy enfocada a los proyectos productivos de los jóvenes, de las regiones en las que habitan, etcétera. Y que ese emparejamiento entre la educación y el mercado laboral va a poder ayudarnos a solucionar parte del gran problema. Es que no estamos formando para lo que es. Entonces los jóvenes salen y no encuentran los empleos que quieren. Y pues realmente dentro de la política laboral, reitero, pues muy importante generar primero la flexibilidad en el formal y segundo la eliminación de tantas barreras a la creación de emprendimiento, empresa, etcétera, que es exactamente lo que está pasando en estos momentos. El emprendimiento se ha vuelto, presidente, como el plan apetecido de los jóvenes generación Z, y yo creo que es realmente un contexto empresarial y un contexto burocrático que no permite avanzar en esto de la manera tan rápida que uno quisiera. Entonces sí conozco muchos jóvenes emprendedores para quienes esto es un gran reto. Entonces es mercado laboral flexible, política educativa bien alineada con lo que se necesita y una reconsideración de las políticas de creación de empresa y cómo fomentamos ese crecimiento más rápido de pequeños emprendimientos que creo puede ser el futuro de los jóvenes de hoy. La inteligencia artificial es un gran reto para la educación. Yo estoy un tanto más optimista, creo que el ciudadano promedio, porque creo, presidente, que esto trae riesgos, pero también trae muchas oportunidades. Entonces usted menciona una gran cantidad de trabajos que se van a desaparecer, pero hay una gran cantidad de otros, muchos más trabajos que van a aparecer. Entonces yo creo que como en cualquier revolución industrial que la historia de la humanidad ya ha enfrentado, aquí lo que va a pasar es que hay una recomposición de los empleos.
y que ahí pues el rol de las universidades y todas las instituciones educativas va a ser muy importante. En cada una de las revoluciones industriales esto ha pasado. La gente entra en pánico, entonces los dueños de carruajes de caballos iban y dinamitaban los rieles del tren. Acto seguido la gente se va calmando y las instituciones educativas entran a formar a la gente para ser complementaria a esas nuevas tecnologías que surgen. Eso es lo que hay que hacer ahorita igualmente con un poco más de velocidad, que es lo que quizás nos tiene más preocupados. Ahorita lo que hay que hacer es entrar a que la inteligencia artificial sea complementaria al ser humano y no sustitutiva, que es como el gran susto que tenemos. Algunas cosas se van a sustituir que ya están sustituidas. O sea, nosotros abrimos nuestra maestría en software hace 2 años y en este momento estamos que hay que hacerle esa maestría para que sea acorde a lo que ya está haciendo la IA. Claro. Entonces, hay unas cosas que serán sustituidas, pero la labor de la educación en este momento es cómo somos más bien complemento idóneo de esa inteligencia artificial y yo creo que es muy posible. Y en ese sentido, hay como dos cosas que estamos haciendo en la universidad. 3. Lo primero es formar, llamo yo, de emergencia a todo el mundo. Entonces, si los profesores no sabemos, los estudiantes van a estar en pánico. Claro, todo el mundo va a ponerse las pilas. Entonces, al menos entender. Entonces, para usar esa tecnología, al menos hay que entender que es un modelo de lenguaje grande, cómo funciona, para qué sirve y para qué no sirve, cómo es distinto del machine learning, las cosas más básicas para comenzar a usarlo. Entonces, profesorado, el estudiantado. Y lo segundo es entender desde cada disciplina esto qué impactos va a tener y eso cómo puede ser incluido en los currículos. Entonces, los abogados, ¿qué les va a pasar en su primer empleo cuando antes era una tarea investigativa de jurisprudencia, por ejemplo, que lo puede hacer la máquina ahora? Uh-huh. El artista, para el artista, ¿esto qué implicación va a tener? Para el humanista. Y lo tercero, ya que me refería a los artistas y a los humanistas, es que, presidente, realmente creo que en este momento la labor más importante es ahí, en las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Porque para nosotros ser aumentadores de la inteligencia artificial y no más bien ser reemplazados, necesitamos formar en lo más profundamente humano. Entonces, la esencia del ser, la compasión, la empatía, la capacidad de pensamiento crítico y criterio, la capacidad ética. Entonces, yo realmente creo que esas son las disciplinas que ahora deben ser la estrella en medio de un poquito de angustia que tienen todos los jóvenes. Ahí hay algo que me llama la atención, por ejemplo, cuando yo veo el modelo universitario colombiano con el modelo, por ejemplo, estadounidense, donde en Estados Unidos hay ese énfasis muy grande de lo que se conoce como el undergrad, ¿no? Que es el pregrado, para ponerlo así, pero el pregrado nuestro es profesionalizar. El pregrado americano es preparar para inclusive ya saltar a la escuela de medicina o a la escuela de leyes o a la escuela de ingenierías, etc. Pero las universidades se preocupan mucho porque haya un eje axial de formación que distinga a las universidades. Y recuerdo que por lo menos hace 100 años la Universidad de Harvard sacó una colección muy famosa que se llamaba Los Clásicos de Harvard, que eran 52 volúmenes donde estaban los libros que todo estudiante, independientemente de la carrera, debía leer en el ciclo de formación y ayudaba como para tener un cuerpo de doctrina humanística, analítica, conceptual, filosófica. Y ahí yo quiero hacer la pregunta, porque sé que para ti eso es muy importante, en los estudiantes que hoy están entrando a cualquiera de las carreras, ¿qué quisieras tú que fuera ese cuerpo de doctrina esencial que distinga al estudiante de Uniandes, de cualquier otro estudiante, y que sin importar en qué se formó, lo distinga y lo capacite para poderse mover en este mundo disruptivo que tenemos hoy? Entonces, presidente, esa pregunta me encanta porque yo siento que la Universidad de los Andes ya es así, esa es nuestra esencia. Entonces, nosotros nos llamamos una educación liberal, muy basada en el modelo gringo, que lo trajo precisamente Mario Lacerna Pinzón, y
Se llama educación liberal no en el sentido de partido político, sino de lo que significan las artes y las humanidades para la formación. Entonces, la educación la entendemos como aquel proceso en el que encontramos la mejor versión de nosotros mismos, en la que el ser humano se enaltece porque encuentra cuál es su lugar en el mundo. Entonces, eso está muy por encima de cualquier labor profesional, está por encima del abogado, del médico, es cómo encontramos a nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y esa es la educación en la que creemos en la Universidad de los Andes, que entonces tiene esa base de artes, humanidades y ciencias sociales que nosotros le llamamos la educación general. Y es todos los estudiantes de pregrado de la Universidad de los Andes tienen que tener un eje común que es la educación general. ¿Qué es? Es eso que usted está mencionando, es eso básico que un ser humano debería entender sobre el mundo en que vive. Y con un énfasis en la formación de competencias perdurables, les llamamos ahora, en ese bloque. Entonces necesitamos la ética, la comprensión más profunda de la lengua materna, porque además así es como aprende el cerebro, los temas de pensamiento crítico. Entonces son en esos cursos que son, por ejemplo, la mujer en la ciencia, el arte en el siglo XVIII. Entonces son temas muy generales en donde las competencias que estamos formando no son el arte en el siglo XVIII, son el pensamiento crítico, la escritura, la capacidad de discernir dilemas éticos. Entonces yo creo que esa educación es la que todos necesitamos. Entonces, ahorita que estábamos hablando, presidente, de técnicas y tecnológicas que creo que son muy importantes para el crecimiento y el progreso de Colombia, yo creo que eso debemos hacerlo bien, que es, no importa si tú eres un carpintero, un maquillador de cine o eres un abogado o un economista, todos tienen que ser buenos ciudadanos y así tienen que estar diseñados los modelos educativos, buenas personas y buenos ciudadanos. Eso no es fácil porque en las instituciones educativas yo creo que tenemos la tendencia o el impulso a que debemos formar es el médico, debemos formar es el historiador. Pero es un reto que debemos superar porque la educación desde las épocas en que se creó es para el ser, para realmente encontrar la manera en que cada uno quiere dejar legado en el mundo y cómo quiere hacer bien y qué papel quiere jugar en este mundo. Entonces es una pregunta bonita porque en realidad lo más importante aquí es formar para las democracias, una cosa que necesitamos con mucha urgencia. Hay algo que a mí me llama la atención que de alguna forma recoge toda tu carrera y tu formación para ayudarme a dilucidar esta situación. Colombia es un país que sigue siendo joven, entre comillas, porque más del 70% de la población es menor de 45 años, pero comparativamente con hace 10 años, en la próxima década, los próximos 20 años, la población mayor de 65 años va a triplicarse. Vamos a llegar de 5 millones a cerca de 15 millones de personas, donde, nosotros dos vamos a ser parte de ese combo. Y ahí hay dos cosas que hoy están empezando a inquietar. En inglés se utiliza el término reskilling, que de alguna forma es rehabilitar competencias, personas que tenían una forma de haber sido educadas y que hoy por todas estas transformaciones van a estar demandando nuevas competencias porque vamos a vivir más y muy seguramente toda la distribución a través de los sistemas pensionales va a ser insuficiente para cubrir muchas de las necesidades de los hogares. Y fuera de eso, va a ser una población que va a ser más grande, más políticamente activa, más políticamente relevante y no estamos teniendo las tasas de reemplazo poblacional que se requieren. Entonces, lo más seguro es que en las próximas décadas vamos a empezar a ver conflictos intergeneracionales, unos sectores de la población más adultos que van a querer regular el mercado laboral y otra serie de cosas a su favor y no tan abiertas y flexibles a las nuevas tecnologías, y por otro lado la demanda por competencias y capacidades para mantenerse activo. No sé qué tanto te está quitando el sueño esa situación. Sé que es algo que hoy en todos los foros geopolíticos donde estoy participando sale a relucir cómo se va a administrar esa economía plateada. Entonces,
ahí la pregunta es, cuando uno es rector de la Universidad de los Andes y uno dice, bueno, ahí puede haber un mercado interesante en lo académico, pero también hay una reflexión social que es importante y que hay que preparar tanto a las nuevas generaciones como a los docentes para enfrentar esto. No sé cómo hoy lo estén viendo y por lo menos qué te parecería interesante como para provocar un mejor entendimiento intergeneracional frente a esa realidad. Está chévere esta pregunta. Voy a dividir en dos partes la respuesta. La primera es que, presidente, nos faltan 10 años para comenzar el real envejecimiento y el no nacimiento de los jóvenes. Eso significa que en estos próximos 10 años estaremos trasegando el bono poblacional, que es un tema muy importante porque es esa etapa en la que más población en edad de trabajar vamos a tener al aire. En nuestra historia. En nuestra historia, sí. Y eso va a ocurrir en un momento en el que pues el ICETEX se marchita, un momento en el que... o lo marchitan. Y un momento en el que las universidades públicas que ya están recibiendo recursos de la ley de gratuidad están generando cupos, pero lentamente. Porque este es un proceso que toma tiempo, también hay que construir, ampliar plantas docentes, es costoso. Ahora tienen el reto de que deben formalizar a la planta de cátedra que los va a poner en jaque de sostenibilidad financiera. Entonces, ellos están generando cupos que contribuyen a la meta de la administración actual, pero lentamente. Y eso es algo que me preocupa mucho porque justo cuando debemos estar formando la mayor cantidad de talento humano, es un momento en donde los cupos están restringidos. Y eso los países que no han aprovechado su bono poblacional han pagado caro por esto. Entonces, esa es una preocupación. Creo que es un momento en el que los privados debemos arremangarnos y contribuir para la educación porque es muy importante para los jóvenes que toda esa población en edad de trabajar quede bien formada, tanto en profesional como en técnico y tecnológico. Eso por un lado. Lo segundo es que definitivamente, presidente, ya desde hace un tiempo, la educación a lo largo de la vida, que es como me gusta más llamarle al reskilling, es una realidad. Y creo que eso va a ser una realidad no solo para los que estamos entrando en la época plateada, sino desde jóvenes. Yo me imagino, presidente, que incluso a los jóvenes que ahora están haciendo un pregrado, en una década eso se va a ver muy distinto, que va a ser una estructura educativa muy modular que se hace poco a poco porque en las eras de la inteligencia artificial que estábamos hablando, pues uno tiene a un estudiante 4 años haciendo un pregrado. Y a los 4 años la inteligencia artificial ha avanzado tanto que esa carrera ya se ve distinta. Entonces yo me pregunto todos los días si tiene sentido tener los 4 años en la universidad, claro, cuando lo que está afuera avanza tan rápido. Entonces yo me imagino pero que... ustedes han acortado, ¿no? O sea, antes carreras de 5 años ya hacen en 4. Ya no tenemos. La larga es medicina porque toca. Claro. De resto están todas en 8 semestres. Pero incluso 4 años... digamos, al movimiento del universo sigue siendo largo. Y definitivamente, no solo para la población que yo le llamo tradicional, que son los jóvenes de 17 a 22, sino para todo el resto, presidente, nos toca mantenerlos actualizados. Entonces, a usted y a mí, la educación superior nos duró 25 años más o menos. A mí ya se me vencieron esos 25 años, razón por la cual yo me mantengo estudiando todo el tiempo. Exacto. Entonces, yo hago cursos de manera permanente porque no quiero volverme obsoleta en una economía que se mueve tan rápido. Y creo que nos va a tocar a todos. Entonces, desde las universidades estamos ya trabajando desde hace varios años en esto. Nosotros estamos ya finalizando detalles, por ejemplo, de nuestro currículo 50 plus, o sea, 50 años plus. Y luego vendrá el de 60 y así, porque es la gente cuando va a vivir la segunda etapa de su vida, que es más o menos sobre los 60 años, empiezan otros 25 más de expectativa de vida. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren ser emprendedores? ¿Quieren hacer voluntariado? ¿Qué tipo de cosas quieren hacer? ¿Y cómo los ayudamos a sus proyectos de vida en la segunda etapa? Entonces, yo creo que todos los que están muy activos en su primera parte de vida deben mantenerse actualizados porque las tecnologías cambian mucho.
Y los que quizás ya están pensando es como en una etapa de trabajo distinta en la que quieren dejar un legado distinto, también les va a tocar. Entonces la universidad se vuelve un acompañamiento de por vida, un estudiante por siempre, que eso da como susto porque suena como uno no se gradúa, pero creo que es verdad, que vamos a ser estudiantes por siempre y entonces el rol de las universidades cambia mucho. Esa ex rectora de Columbia, de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, ella dice en su libro Lo que nos debemos los unos a los otros, que el paquete de educación que en el futuro se ofrecerá como paquete del contrato social es una bolsa que se le entrega a la persona al inicio de su vida y se la gasta en educación en el momento en que la necesite y para lo que la necesite. Esa es la concepción de la educación que yo veo que va a ser el futuro para todos. Raquel, como ya estamos llegando al final de esta conversación, yo quiero hacer unas preguntitas así muy tipo Proust test, ¿no? Okay. Pero, ¿qué estás leyendo? O sea, ¿qué tiene la rectora de los Andes en la mesa anoche, sabiendo que nada le es indiferente, que tiene gusto por la política social, por la política económica, por la educación, pero que también le fascina la literatura? ¿Qué hay en esa mesa anoche de Raquel Bernal? Yo leo mucho para aprender. Tengo pocas novelas, la verdad. Me gusta la lectura para el aprendizaje continuo y el mejoramiento continuo. En estos momentos tengo un libro sobre, se llama Teaming, como Team, ING. Hacer equipos. Que es sobre cómo es la colaboración en las organizaciones del siglo XXI. Y por qué se necesita colaborar de maneras ágiles para responder a los retos actuales de los que ya hablamos durante esta conversación. Estoy leyendo también un libro sobre los cambios, me encantan las neurociencias. En la segunda parte de mi vida voy a hacer un doctorado en neurociencias, presidente, no me quedo sin lograrlo. ¿Cuándo es esa segunda parte? Con todo lo que después de los 60. Estoy leyendo un poco sobre las transformaciones del cerebro femenino a lo largo de las etapas de su vida. Fascinante. Tengo uno que recomiendo mucho, que me encantó. Ese se llama El universo en un átomo, que lo escribió el Dalai Lama, me encanta porque es la unión entre la ciencia y la espiritualidad. Entonces, le llamaría yo un poquito ñoña a mi colección, porque me gusta siempre aprender de cosas sobre las que estoy trabajando o que son de un interés. Acaba de salir, de hecho, el último libro del Dalai Lama, que se ve bastante interesante, también sobre un recuento de su vida. Genial. Bueno, ¿y qué escuchas? O sea, cuando te dicen, porque claro, yo sé que a ti te gustan los podcasts y sé que te gusta escuchar muchas fuentes de información, pero una rectora que tiene que estar al día en todo. ¿Qué es lo que más le gusta escuchar? Ay, yo sigo en la música de los 70s y los 80s. O sea, sí, mujer, yo también soy súper rockero. Sí. Muy bien. Y pregunta también en el rol familiar, en el rol de madre. ¿Cómo es ese proceso de uno estar predicando aquí en la academia y después también llevarlo al hogar? ¿Cuáles son como esos principios que te guían? Yo soy mamá de Juan Miguel, que tiene 16 años, y de Sofía, que tiene 13. Y para mí ha sido un gran reto. Dos adolescentes. Dos adolescentes, sí. Y para mí ha sido un gran reto ser mamá trabajadora y sobre todo mamá rectora. Mi marido y yo hemos tratado de complementarnos lo más que pueda, pero eso lo he encontrado muy rotador. El rol de mamá a mí me encantó hasta que llegué a la rectoría. Después se me ha hecho un poco más difícil, porque realmente yo castigo mucho los tiempos de mis hijos y eso es complicado. Oye, el reclamo es fuerte. El reclamo es fuerte. Sí. Entonces, eso ha sido una gran dificultad. Yo soy una mamá flexible. Creo que los niños y los jóvenes deben aprender también mucho de sus errores, que es, en mi opinión, en mi humilde opinión, un error de los papás de nuestra generación, que les hemos solucionado toda la vida a nuestros hijos. Les calendamos todo lo que hacen en la semana y lo que yo veo en la universidad es que tienen gran dificultad de autogestión de su propia vida, porque los papás se las ordenamos de principio a fin. Entonces, a mí me gusta guiarme por la flexibilidad.
Entonces, y la autonomía. Avanza, yo te voy ayudando, pero si te equivocas, hay que pagar la consecuencia. Porque es que solo así uno aprende. Cuando uno comete errores, es cuando se puede uno corregir a uno mismo, mejorar, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho los padres es no dejarlos nunca cometer errores. Entonces, mi principio es ese, la flexibilidad, mucho amor, mucho cariño. Como presidente usted decía, el tema del apego es muy importante. Entonces, en la crianza lo más relevante es que ellos sientan un ambiente de seguridad, que existe alguien que los ve, que los está cuidando, aunque uno no esté siempre ahí, generando esos lazos de confianza. Entonces, yo te creo y generando espacios de flexibilidad y autonomía. Raquel, una última pregunta que yo creo que nos toca a los dos algo de fibra. Fue muy amiga tuya, tuve la ocasión también de conocerla, que fue nuestra amiga Jimena Peña, con quien estudiaste, escribiste, investigaste, y que siempre me gustaría más recordarla en esta conversación porque fue una mujer tremenda, profesional, rigurosa, divertida. Si tuvieras hoy aquí a Jimena y estuvieran pensando cuál va a ser el siguiente paper que van a escribir, ¿de qué te gustaría decirle? Venga, sentémonos a investigar este tema. Pues Jimena y yo trabajamos juntas en varias cosas. Y además de ser una mujer tan inteligente, pues era un torbellino, cosa que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Siempre quería comerse el mundo. Entonces ella fue mi coautora, mi colega en la universidad, amiga mía, compartimos cuitas como mamás primíparas. Y seguramente Jimena querría seguir trabajando en los temas de igualdad, de cómo reducir esa inequidad que tanto padecemos en este país. Su último proyecto era sobre en qué sentido la entrega de electrodomésticos mejoraba la vida de las mujeres en áreas muy vulnerables. Entonces, ella se consiguió los recursos para distribuir lavadoras. Y mostró que efectivamente en ese contexto las mujeres podían pasar más tiempo con sus hijos, que invertían más en sus hijos y eso mejoraba el desarrollo de los niños, y que los papás, por alguna razón que no llegó a descifrar ella antes de su muerte, también contribuían más a los hijos cuando estaba esa lavadora en la casa. Entonces era la política social que la trasnochaba también y seguramente estaríamos trabajando en esas cosas relacionadas con cómo mejorarle la vida a las mujeres vulnerables de este país. Raquel, ha sido un placer tenerte en Tres Respuestas. Felicitaciones y adelante con todo lo que estás haciendo. Y de verdad que es un orgullo ver a una persona que con esa juventud, con esa trayectoria, está también haciendo tantos aportes a la transformación de la educación de Colombia. Un placer tenerte en Tres Respuestas. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Un gusto de verdad estar aquí hoy. Muchas gracias.